¿Qué hubo, putos? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento qué va a pasar hoy. Si el internet lo permite, vamos a hablar de lo mismo que intenté hablar la última clase, que era de psicoanálisis, y vamos a ver pues hasta dónde llegamos. Vamos a tratar de que esto no sea muy largo y de que esté chido. Sobres. Entonces, la clase pasada, o el intento de clase pasada, hablamos un poco de los sueños en Freud y hablamos un poco de Jung, y yo quería hablar un poco de cómo es la terapia en el psicoanálisis. Pero, no, pero nada, vamos a tratar de hacerlo lo mismo hoy. En fin. Bueno, vamos a hacernos güeyes tantito. A ver si se conecta alguien más. Y mientras les voy diciendo por qué decía que era la última clase de teoría y muerte. Bueno, no sé ustedes qué piensen o qué tengan que hacer, pero yo también a veces me canso y quiero hacer otras cosas. En fin, entonces va a dejar de haber teoría y muerte así un tiempo, no sé cuánto. Si alguien está interesado así en más teoría y muerte, pues ya me escribe. No, Richard, sí, queremos más teoría y muerte. Y ya, me hacen la chillona y tal vez me convencen y ya habrá más teoría y muerte. Pero por el momento lo dejaremos así. Entonces para empezar a darle a esto, miren esto. Esta cosa de aquí es una de las libretas de cuando yo iba a la universidad. Y hoy la vamos a ocupar porque resulta que aquí tengo unas notas sobre mi gran enemigo Carl Jung. Entonces tal vez lo ocupemos para hablar un poco de Jung. Entonces vamos a empezar hablando de Freud y de los sueños. Entonces si se acuerdan, la piedra angular del psicoanálisis nace en la idea del inconsciente, en la idea de que existe una parte del sujeto la cual él no controla, pero ella la controla, esa parte controla al individuo. Entonces, para hablar de esto, o como Freud descubre esto, es en su libro La interpretación de los sueños, publicado en 1900. Entonces, léanse ese libro, así no estén ahí picándose el hoyo. Lean a Freud. Bueno, sigo buscando aquí las notas de Jung para cuando lleguemos a ese punto no tenga que estar así de, ay, no lo encuentro. Entonces, nada más déjenme lo encuentro y ya empezamos a darle duro y adelante. Sí, así. Como cuando se coge duro y adelante, güey. Sobres. Mm, esperen, ya casi lo encuentro, estoy seguro. Mientras tanto, así, disfruten así. Un hombre pasando hojas. Increíble. Millones de vistas en Facebook, ¿no? Digo, si una quesadilla durmiendo tiene millones de vistas en Facebook, ¿por qué no un hombre pasando hojas? Ah, vientos, ya lo encontré. Lo voy a marcar aquí para que no valga verga. Sobres. Ahora sí, Freud y los sueños. Entonces, en su libro, La interpretación de los sueños, Freud plantea que los sueños así, los sueños, todos hemos tenido sueños raros, así, sueños extraños, ¿no? Así sueño que voy volando y de repente junto a mí va Goku y me dice, elévate aquí al infinito, y lo hago, ¡ah! Y de repente me desperté gritando en mi cuarto a la mitad de la noche. Hmm. O hay gente así que ha soñado lo va persiguiendo, que lo va persiguiendo, no sé, el diablo. Dices, no, es que soñé que me perseguía el diablo. O hay gente que sueña, es que soñé que mi novio me engañaba, o que mi novia me engañaba, y entonces van y hacen así un pedo porque en el sueño sucedió algo, ¿no? Entonces, ¿por qué en nuestros sueños pasan este tipo de cosas raras? Entonces, si recordamos, para Freud, los sueños son una estructura binomial porque es de dos partes, compuesta por algo que él llama el contenido manifiesto y el contenido latente. ¿Qué es el contenido manifiesto? El contenido manifiesto es la historia del sueño. Es así lo que tú le cuentas a la gente. Dices, no, es que soñé que me ganaba la lotería. Así, y de repente tenía así miles de hombres y mujeres que me amaban y era una estrella de rock. Dices, ah, vientos. Ese es el contenido manifiesto.
Eso es lo que le cuentas a la gente. Es que el otro día soñé que iba caminando por la calle y que veía a mi profe muerto. Y lo veía y decía, no está muerto. Y entonces me despertaba. No. Eso es un sueño real que yo tuve con uno de mis maestros. En fin. Entonces, la historia que nosotros contamos, Freud le llama el contenido manifiesto. Y el trasfondo de esa historia que contamos, el que está vinculada al inconsciente y al contenido reprimido que puede haber en él, se llama contenido latente. Entonces tenemos el contenido manifiesto y el contenido latente. Esas son las dos partes de la estructura del sueño. Ahora bien, lo primero que hace Freud es clasificar los sueños en tres tipos. Freud dice, existen tres tipos de sueños. Los sueños infantiles, los sueños que tienen estructura y sentido pero nos causan extrañeza, y tres, los sueños que no tienen ni estructura ni sentido y nos causan extrañeza. Entonces iniciamos por el primer tipo de sueños, que es lo que Freud llama los sueños infantiles. Freud dice que los sueños infantiles se caracterizan por ser un espacio psíquico donde se da la realización de un deseo. Ejemplo, si ustedes leen la interpretación de los sueños, así en las primeras páginas, cuando Freud empieza a hablar de los sueños infantiles, él cuenta así muchos ejemplos de niños. Y así, por ejemplo, hay un niño que cuenta su sueño. Y dice, no, es que me acuerdo de un día que y yo le regalé así porque mis papás me dijeron una canasta de cerezas a mi tío. Pero yo me las quería comer así todas y no me dejaron, nada más me comí así como tres. Y entonces yo soñé así que me comí así todas las cerezas. Vaya niño, ya no desperdiciaré más papel en ti. No, ya no voy a escribir de... no es cierto. Freud sí escribió del niño. El niño de las cerezas valía la pena que escribieran sobre su caso. No es como Lenny en Los Simpson. Así alguien que no valía la pena. Hay muchos así que no valen la pena. Al rato que hablemos así de cómo es la terapia, porque hay dos lados en la terapia, ¿no? Puede ser paciente o puede ser, miren, se conectó mi amiga de Ucrania. Anja. Hi. Sí, Anja no habla español, hasta donde yo sé. Bueno, en fin. Entonces, los sueños infantiles se caracterizan por ser sueños donde se realiza un deseo que no se pudo haber realizado en la realidad, por decirlo de esta manera. Hay otros, Freud cuenta múltiples ejemplos de los niños. Hay otro niño que cuenta así, me acuerdo de un día que fuimos a pasear por la montaña y mi papá me dijo que íbamos a conocer así un lago que se llamaba quién sabe dónde. Pero a la mera hora no llegamos al lago. Y entonces el niño cuenta así, y entonces me encabroné y mandé a la verga a mi papá y ya nos fuimos. Y el niño dice, y ese día en la noche soñé que explorábamos ese lugar, llegábamos al lago e íbamos incluso más lejos de lo que mi papá me había prometido. Ese tipo de sueños ejemplifican por qué Freud los llama sueños infantiles. Ahora, el hecho de que sean sueños infantiles no quiere decir que sean sueños que únicamente le sucedan a niños. Porque la gente adulta también a veces desea cosas que no se permite, a veces desea cosas que no le dice a nadie, y entonces puede que tenga sueños raros donde se realizan estas fantasías que no puede satisfacer en la realidad. Este tipo de sueños, así es que soñé que me cogía a la mujer que más me gustaba. Pues ese tipo de sueños, amigo, son sueños infantiles. No, es que soñé que el hombre que amo me pedía matrimonio. Sueños infantiles. Los sueños infantiles son esos sueños, insisto, donde se dan la realización de deseos. Y en este tipo de ejemplos lo que quería ilustrar es cómo no exclusivamente pasan dentro de la mente de niños. Ahora, si avanzamos al segundo tipo de sueños, pero espérenme, quiero beber agua. Ay, vientos, agua, hidrátense. Vientos. El segundo tipo de sueños, los cuales Freud llama aquellos que tienen coherencia y sentido, pero nos causan extrañeza,
Son sueños que, digamos, esto es interesante, porque los sueños siempre tienen una estructura narrativa. ¿A qué me refiero con esto? Nos cuentan una historia. Tienen una estructura narrativa fundamentada casi por completo en imágenes y símbolos. Y estas estructuras narrativas pueden ser, digamos, fantasiosas, así reales, como el último tipo de sueños, que ya veremos en unos momentos, o pueden ser cosas que se parecen mucho a la realidad. O sea, pueden ser narraciones que se parecen mucho a la vida diaria. Ejemplo, es que soñé que mi papá se moría. Ah, eso podría pasar y es un sueño que tiene coherencia y sentido, pero nos causa extrañeza soñar ese tipo de cosas. Soñé que mi pareja me engañaba. Me embañaba, ¿qué carajo es eso? Eso es un acto fallido, amigos. Bueno, en fin, no exploremos mis actos fallidos. Cuando nosotros soñamos que nuestro padre muere, Freud cuenta un caso de estos en su libro, y él dice es que yo tenía un paciente, y este paciente me contaba que su papá estaba muy enfermo y que estaba ya casi en estado terminal, y entonces había que cuidarlo las 24 horas del día y estar con él así constantemente. Y este paciente le narra a Freud, y entonces yo soñé que mi papá se moría, así soñé que estaba acostado en su cama y su cama se prendía en fuego y moría quemado horriblemente. Y Freud así, oh vaya, hable más, por favor. Lo que Freud le diría a este tipo, le dice, es que él sueña eso, quizá porque él tiene el deseo reprimido de que su padre muera, porque está cansado de cuidarlo y ya no quiere hacer eso, y ya no quiere verlo en las condiciones en las que lo ve. Entonces desea un lapsus, sí, tuve un lapsus. Entonces desea inconscientemente o conscientemente, pero reprime ese deseo, porque no está bien desear que nuestro padre muera. Reprime el hecho de que quiere que su padre muera. Y como reprime este deseo, su inconsciente se lo hace que conviva con este deseo que está reprimiendo a través de qué? De una fantasía nocturna. ¿Qué es una fantasía nocturna? Un sueño. También hay fantasías diurnas. ¿Qué son las fantasías diurnas? Las fantasías diurnas son así como cuando estás ahí en tu casa, así como ahora en cuarentena, y te sientas ahí en el sillón y empiezas a pensar, sí, si me ganara la lotería, si me ganara la lotería, contrataría así a gente para que viviera como en la época prehispánica, así 6 días a la semana, y les pagaría así para verlos, cómo viven así. No, no, no. O estás ahí pensando, no, es que ¿cómo sería si me hubiera casado así con Natalie Portman? Ajá, esas cosas, esas chaquetas mentales, amigos, se llaman fantasías diurnas. Las fantasías diurnas son así, los viajes que nos hacemos nosotros mismos estando despiertos. Las fantasías nocturnas son los sueños. Son las fantasías que se producen cuando nosotros estamos en un estado inconsciente, es decir, durmiendo. En fin, vamos a avanzar al tercer tipo de sueños. El tercer tipo de sueños es lo que Freud denomina los sueños que no tienen ni coherencia ni sentido y nos causan extrañeza. Ajá, soñé que iba montando un dinosaurio mientras me perseguían unos nazis. Y después, ya no me acuerdo, pero estaba Vegeta conmigo y estábamos comiendo cereal y desperté. ¿Qué clase de persona tiene ese tipo de sueños? Bueno, no sé, estoy inventando esto así al azar. Soñé que un hombre con una armadura negra montado en un jinete me iba persiguiendo en una noche oscura y yo corría para que no me matara. Después de eso, yo me encontraba volando entre las nubes y cerca de la luna y el jinete no podía verme. Todos hemos tenido sueños que podríamos denominar sueños que no tienen ni estructura ni sentido, como estos que les acabo de narrar, y que nos causan extrañeza. O sea, todos hemos soñado cosas así raras, extrañas. Normalmente las pesadillas suelen ser este tipo de sueños que no tienen ni coherencia ni sentido. A veces sí tienen coherencia y sentido, a veces unas veces más que otras, pero son este tipo de sueños que no tienen una aparente lógica y son irreales, lo que Freud llama los sueños sin coherencia ni sentido y que nos causan extrañeza. Ahora, Freud dice que este tipo de sueños son los más complicados
porque al igual que los otros están vinculados a un contenido reprimido, pero este contenido reprimido está oculto de una manera más fuerte. Si recuerdan las clases pasadas sobre Freud, hablábamos que la mente tiene tres partes: el inconsciente, el preconsciente y el consciente, la puntita del cono. Y acuérdense que el preconsciente era una censura que permitía el acceso de elementos inconscientes a la conciencia. Y acuérdense que la censura tenía dos formas de operar: una censura deformante y una censura selectiva. Entonces los sueños operan exclusivamente mediante censura deformante. Eso quiere decir que mediante deformar las pulsiones, los deseos o todas estas cosas que están reprimidas en el inconsciente, o no, pero que están en el inconsciente, reprimidas o no, pero están ahí, pasan a la conciencia a través de los sueños, siendo filtrados, deformados por esa censura que los modifica. ¿Y por qué los modifica? Para que los individuos convivan con todo este tipo de cuestiones que reprimen sin que les afecte, digamos, sin que les afecte de una forma muy directa a su vida diaria. Ahora bien, vamos a hablar de los mecanismos de funcionamiento de los sueños, porque los sueños tienen mecanismos de funcionamiento. Vamos a nombrar algunos: el desplazamiento, la condensación, la sublimación. Bueno, ya me iré acordando de otros. Pero mientras vamos a ir hablando de esto. Resulta que en los sueños pueden pasar cosas, y Freud empieza a identificar cosas que suceden en los sueños. En la elaboración onírica, no lo voy a decir en alemán porque no me acuerdo cómo se dice, Traumagertuf o algo así, Traumargestein, quién sabe. Si tuviera la interpretación de los sueños te los diría, en fin. No la tengo porque la dejé en mi consultorio, en fin. Continuamos. Resulta que en los sueños pasan cosas, y esto que Freud llama los procesos de... El proceso de elaboración onírica es el proceso mediante el cual un individuo transforma su contenido inconsciente en imágenes, es decir, en símbolos. Ahora bien, si ustedes alguna vez han ido a Sanborns, así a perder el tiempo, porque a Sanborns solo se va a perder el tiempo, no me imagino a qué otra cosa iría alguien más a ese tipo de tiendas. En fin, cuando vas a ese tipo de tiendas a comprar, a perder el tiempo, a comprar pendejadas, a lo mejor puedes ver en los libros o así entre cosas un libro que dice así: Manual de Interpretación de los Sueños, Doctor Basingse, de la Universidad de Guatemala. Ah, vientos, güey. O ves otro que dice ahí, Mitología de los Sueños, por el chamán Richard Croix, ¿no? Sí. Ese tipo de libros, así si alguna vez lo ojean, así, es como un diccionario. Entonces lo abres y dice: si alguien sueña así, que se le caen los dientes, significa que en los próximos 2 días va a adquirir un poder económico importante. Oh, vaya. Sí, si alguien sueña... Otra página, ¿no? Si alguien sueña que va volando en un elefante rosa, significa que le irá bien en el amor. Y vas hacia otra página. Si alguien sueña que va caminando desnudo en la calle, significa que triunfará en el espectáculo. Bueno, ese tipo de cosas son mamadas falsas que gente... Bueno, hay de dos. O gente pendeja escribe ese tipo de cosas creyendo que son reales, y entonces son producto de la ignorancia. O es gente muy mierda que dice: voy a escribir pendejadas porque la gente compra pendejadas y voy a enriquecerme a costa suya. Espero que sea el primer caso, sinceramente. No sé cuál sea el otro caso. Yo me he visto tentado a escribir ese tipo de pendejadas. Así, escribir mi novela,
Mi novela estilo Paulo Coelho, ¿no? Así, Richard Coelho, ¿no? Y que hable de hombres lobo que se descubren místicamente en el ser. Bueno, no, yo sí tengo dignidad, amigos, por eso no hago ese tipo de cosas. Y aún tengo fe en el intelecto de la gente. A pesar de Bad Bunny, a pesar de Maluma, a pesar de Paulo Coelho, a pesar de Facebook y a pesar de que todas las personas, bueno, no todas, pero muchas personas del mundo dedican mucho tiempo del día a subir fotos de sus caras a páginas de internet que nadie ve, sigo teniendo esperanza. En fin, ese tipo de libros que les decía son mamadas. ¿Por qué? ¿Por qué son mamadas y por qué no puede existir un diccionario de los sueños? ¿Por qué? ¿Por qué, fuck? No puede existir un diccionario de los sueños porque, y ahí punto en contra de Jung, punto en contra del inconsciente colectivo, pero en fin, no puede existir un diccionario de los sueños porque Freud plantea que todos los individuos tienen una mitología propia, es decir, depende cómo cada individuo se va construyendo, cómo cada individuo se forma desde el momento en que es eyectado del vientre de su madre en el mundo, ¿sí? Y naces, y te eyectan y eres un ser ahí, sí, como diría Heidegger, y eres un ser ahí siendo en el mundo, desde que naces y te eyectan ahí, ahí en el culo del mundo donde vives, desde que pasa eso y pasan las etapas que forman a un sujeto como niño, hasta que llega a ser un adulto, todo ese tipo de capas van a hacer que cada individuo forme su propia mitología, es decir, que cada individuo tenga sus propios simbolismos, que cada individuo tenga sus propias asociaciones propias, sus propias, es decir, que cada individuo funda su particularidad. Si ustedes leen la parte de atrás de los escritos 1 de Jacques Lacan en la editorial Alianza, si se compran ese libro y ven así la contraportada, yo no lo tengo aquí, pero si lo ven, tiene una frase de Lacan en la cual él dice, parafraseándolo, que a través de todos sus años en el diván, lo que él se dio cuenta es que ese individuo que llaman el denominador común en realidad no existe. Que cada individuo tiene sus propias necesidades primarias, sus propios elementos, deseos, pulsiones en el inconsciente. Y en ese sentido, no podemos generalizar así como las mitologías de los individuos. Por eso los diccionarios de sueños son una mamada, no los compren. Mejor dónenme a mí dinero. Sale. Entonces volviendo, ¿sabes por qué dicen que los sueños te avisan cosas? Es una buena pregunta. La respuesta es fácil, por ignorancia. Los sueños no te avisan cosas. Los sueños lo que hacen es revelar contenido reprimido. Lo que hacen es revelar cosas que tú quieres que pasen tal vez de algún modo. O que no quieres que pasen porque tienes miedo de ese tipo de cosas. Entonces lo que los sueños hacen no hablan, no nos avisan cosas del futuro. Es imposible. Porque no podemos ver el futuro. Esas cosas no pasan. Lo que hacen los sueños es revelar el contenido inconsciente que hay en la estructura de un individuo. Y sirven para conocernos. O sea, si usted, más adelante, o bueno, vamos a aprovechar esto. Les voy a explicar cómo se analiza un sueño. Retomando algunos ejemplos de Freud. Cuando se analiza un sueño, Freud dice que normalmente los sueños se vinculan a imágenes y a recuerdos. Entonces, si ustedes tienen algún sueño así y piensan, voy a analizar mi sueño. Así no es así que digan, es que se me apareció así Buda y me iluminó y esa es mi misión. No, los sueños no son la verdad. Los sueños revelan otro tipo de cosas. Entonces, vamos a ponerles un ejemplo. Pues el típico caso del hombre de los lobos. Ese es el excelente ejemplo. Recuerden que en el caso del hombre de los lobos, el hombre de los lobos es un hombre que su sueño es que está acostado en su cama y entonces él en la noche, siente que las ventanas se azotan. Así, y entonces va y abre la ventana y entonces ve que en la ventana, frente a la ventana hay un árbol.
Ah, qué horrible, no. Pero en el árbol, posados como cuervos, hay lobos blancos. Lobos blancos que brincan para devorarlo, matarlo y hacerlo caca. ¡Pam! Y entonces el tipo se despierta cagado de miedo y ya no puede dormir. Y entonces ese era el sueño que todos los días le contaba a Freud. Y Freud dice, pero a ver, vamos a pensar. Piensa en su sueño. Dice, bueno, es que cuando pienso en mi sueño, yo era un niño, pienso en mi infancia. Dice, a ver, hábleme más de su infancia. Dice, pues yo me acuerdo que cuando yo era niño, tenía una niñera hija de puta que me enseñaba los calzones, por alguna razón extraña. Porque eso hacía la niñera, le enseñaba los calzones al niño, ¿no? este, y después me decía, si no te portas bien, el lobo hijo de puta te va a comer. Y entonces el niño se quedaba así como con miedo y decía, ay, qué cosas tan raras, ¿no? En fin. Pero después dice, pero recuerdo algo más. Así, cuando yo era más niño, antes de que la niñera me enseñara los calzones, un día en la noche me dio sed. Tomen agua. Y después de que me dio sed, me parecí y fui al cuarto de mi mamá cuando yo era un niño. Y oía que mi mamá hacía ruidos raros. Así como, cosas así, ya se imaginan. Y el niño dice, oh por Dios, están matando a mi mamá. Y entonces se asomó así en el cuarto de su mamá. Y vio, ¿qué vio? Pues vio a un viejito con la espalda peluda, llena de pelos blancos, canosos, cogiéndose a su mamá. Y el niño dijo, es un hombre lobo, un monstruo, matando a mi madre. Damn, man, va a matarme. Y el niño se escondió, corrió a esconderse y lo tramó para toda la vida. Y entonces tenía este tipo de sueños. Este ejemplo sirve para mostrar más o menos cómo se tiene que analizar un sueño. Los sueños se van a vincular a recuerdos. Y mientras profundicemos más en esos recuerdos, va a haber imágenes, va a haber palabras, va a haber símbolos que tal vez nosotros de momento no conectemos con nada. Pero si seguimos profundizando en ellos, va a llevarnos a algún recuerdo que va a decir, por eso soñé esto. Obviamente hay sueños más complejos que otros, ¿no? Hay sueños que son más difíciles que otros. Parte de ir al análisis con un psicoanalista consiste en narrar los sueños para que el psicoanalista sirva como una guía para la interpretación de estos. También acuérdense que Lacan decía, el que sabe es el paciente. Nosotros nada más lo ayudamos así como lo empujamos, pero el que sabe es él. Y nosotros lo ayudamos a que encuentre lo que sabe. En fin, entonces vamos a seguir con los mecanismos de funcionamiento de los sueños. Entonces decíamos que hay algo que se llama desplazamiento, algo que se llama condensación, sublimación, proyección y otras cosas. Sale. Entonces, ¿qué es la condensación? Cuando se da el proceso de la elaboración onírica, la condensación es uno de los elementos que pueden suceder en el sueño. Entonces Freud dice, a veces nosotros soñamos, podemos soñar con elementos híbridos, como una persona que nos gusta y y otra persona que nos gusta, y entonces se crea una persona híbrida con rasgos de los dos y dices, a huevo, no tengo que escoger. Eso se llama condensación. La condensación es cuando en ese espacio fantasioso, que son los sueños, se unen dos elementos híbridos para generar un objeto que no existe dentro de la fantasía de un individuo. Aquí también quiero señalar unas cosas. Alguien dijo algo aquí, ahorita voy a leerlo. Espérate un momento. No comenten nada para que no se pierda. Sale. Freud dice que es interesante pensar cómo hay elementos condensados, imágenes condensadas o símbolos condensados dentro de la cultura humana a lo largo así de la historia. Y él dice, podemos pensar en cosas como el Minotauro, como la sirena, como los ángeles, que en realidad son objetos de condensación porque condensan dos objetos diferentes del mundo para crear un objeto fantasioso nuevo. Y es interesante pensar cómo en objetos como las sirenas, dice Freud, la parte que se oculta, es decir, el elemento que se le niega a la humanidad donde se hace esa condensación es en la parte sexuada. Es decir,
A las sirenas se les niega la vagina, se oculta la parte del sexo femenino. ¿Por qué? Es algo que hay que pensar. La sirenita de Disney, Fogman, no nos la compramos, carnal. Bueno, a menos que Disney vea esto y diga, Richard, te voy a donar dinero. Entonces sí, está bien Disney, yo te apoyo. Bueno, este... Entonces eso quería decir sobre la condensación. A ver, ahora sí, vamos a ver qué decía este individuo. Y las personas que conocen lugares que jamás han visitado, que solo en base de los sueños y el día en el que llegan a ese lugar, soñaron como colores. Bueno, es una pregunta sobre si he soñado sobre lugares que nunca he visto, personas que no conozco. Bueno, mira, aquí hay de dos. El psicoanálisis se separa radicalmente de algo que le llaman las neurociencias, pero no podemos prescindir de las neurociencias, lamentablemente, aunque sea un paradigma de pensamiento, aunque sea un sistema ideológico más para pensar, un sistema científico ideológico para pensar. Pero las neurociencias plantean que los individuos estamos preprogramados para pensar que las cosas son como son. Es decir, cuando tú entras a un cuarto sin saber qué hay ahí, tú sabes que no va a haber el vacío. Así, imagínate que hay una puerta cerrada y la abres. Tú sabes que del otro lado, de algún modo, no va a haber el vacío. Sabes que del otro lado no va a haber el infierno. Sabes que del otro lado va a haber 4 paredes, tal vez un cuarto vacío, tal vez una mesa, pero no va a haber algo fuera de lo que tú ya estés acostumbrado dentro de tu estructura simbólica predeterminada. En ese sentido, piensen en esto, en lo que decía Descartes. Descartes decía, no podemos pensar en lo impensable. No podemos pensar en el círculo cuadrado. No podemos pensar en el círculo cuadrado. El círculo cuadrado es una idea impensable, porque trasciende las barreras del pensamiento. Solo podemos pensar lo pensable. En ese sentido, cuando soñamos cosas así de, vi el futuro. No, lo que estás haciendo es que tu sueño está creando estructuras pensables. Estructuras pensables que por el azar del universo tal vez coinciden con un lugar en la realidad. Pero simplemente es azar, es azar, carnal, no estamos iluminados, Dios no nos tocó el cerebro, no, somos gente normal, güey, que vivimos así en un país de mierda, güey, en el culo del mundo, y eso es lo que pasa por nuestra cabeza. Pues vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento se refiere a que cuando nosotros soñamos, imagínense, vamos a imaginar un sueño que voy a inventar en este momento. Soñamos que vas corriendo por la calle y de repente ves en la calle así un cofre lleno de oro. Y entonces te detienes y abres el cofre. Fin del sueño. Pero lo importante no era el cofre. Lo importante era que en el cofre, así en el borde, había una araña caminando. Porque la araña está vinculada a un contenido reprimido que hay que revelar. Pero como el inconsciente es cabrón y no quiere que se descubra el contenido reprimido, ¿qué hace? Usa algo que Freud llama desplazamiento. Es decir, crea un objeto visual en el sueño que hace que nuestra atención se vaya a otro elemento para que el contenido reprimido siga reprimido. En este caso el cofre. Lo importante no es el cofre, lo importante era la araña, esa parte chiquita, o alguna otra parte del sueño que pasa desapercibido porque mediante un desplazamiento estamos buscando ocultar ese elemento reprimido. Eso es el desplazamiento. Ahora vamos a hablar de la sublimación, la proyección. Vamos a hablar de esos dos, de la sublimación y la proyección. Bueno, ¿qué es la sublimación? La sublimación, en realidad todas estas cosas trascienden más allá de los sueños y se manifiestan en otras partes de la vida del individuo. Es decir, pueden ser síntomas que no solamente vemos en los sueños, sino que podemos ver estas mismas cosas, es decir, podemos ver desplazamientos, podemos ver condensaciones en su discurso, en su habla y en otras partes que no nada más son los sueños de un individuo. Pero la sublimación y la proyección, en esto se ve más cómo trascienden la estructura del sueño. ¿Qué es la sublimación? Bueno, si se acuerdan de sus clases de química, maldita sea, ¿no? A ver, ¿qué es la sublimación, ignorantes? ¿No? La sublimación es cuando calientas algo
y haces que esa sustancia mediante se eleve. Una sublimación es elevar. Sublimar es elevar algo. Como cuando echas Alka-Seltzer, en un vaso de agua hay una sublimación, por eso echa burbujas y hace eso efervescente. Bueno, para Freud, la sublimación es algo que pasa también en la mente de los individuos. Pues la sublimación para Freud es satisfacer pulsiones psíquicas pulsiones psíquicas sexuales por medio de actividades físicas, artísticas o intelectuales. ¿Qué quiere decir eso? ¿En eso qué quiere decir? Hay un teórico que a mí me gusta mucho. Hay una novela así bien chingona. Ahora que no tienen nada que hacer, léansela. Así bájensela en PDF. Una temporada con Lacan. De Pierre Rey. Pierre Rey. Una temporada con Lacan es un libro, una novela que narra cómo era un psicoanálisis con Lacan. Y entonces en esta novela Pierre Rey dice, bueno, es que en algún punto yo descubrí que el arte nace en el intervalo que hay entre una mano y un culo. Una mano, un culo. En ese intervalo nace el arte. ¿Por qué Pierre Rey dice eso? Bueno, Pierre Rey dice, imagínense que van caminando así por la calle. Vas caminando por la calle. Vas caminando así por Puebla. Vas caminando así por Saltillo. Vas caminando así por Veracruz. Y entonces en el museo ves al culo. Entonces ese culo es mío. Entonces hay de dos, dice Pierre Rey. Cuando ves al culo, hacia el culo de tu vida, vas y lo agarras. O, si no vas y lo agarras, te vas a tu casa y escribes el Quijote. Te vas a tu casa y escribes la Novena Sinfonía. Te vas a tu casa y escribes el Cuervo. ¿Por qué dice esto Pierre Rey? Pierre Rey dice esto porque todo el arte nace de esos impulsos sexuales reprimidos. Porque Pierre Rey después se volvió alumno de Lacan. Y Lacan, como ustedes saben, es tan freudiano como yo o más. Sale. Entonces la sublimación es esto. La sublimación es cuando nosotros tenemos el deseo de hacer algo. El deseo de ir a agarrarle el culo a alguien. El deseo de ir y besar a alguien. Y no lo hacemos. Como no podemos satisfacer esos deseos en la realidad, vamos a otro lugar, a nuestra casa, y liberamos esas pulsiones que no pudimos satisfacer creando una obra artística, escribiendo una novela, un poema, creando una pieza musical, o por actividades físicas. Voy a mi casa, no me hizo caso, voy a mi casa y me pongo a hacer ejercicio, así un chingo, no pasa nada. Satisfacer pulsiones sexuales por medio de actividades intelectuales, físicas o artísticas. Voy a mi casa y voy a escribir así, el mejor ensayo. Voy a mi casa y voy a dar una clase de Freud. Sí, voy a hacer eso. Bueno, ahora saben por qué hubo teoría y muerte, en fin. Entonces eso es la sublimación. Y por otro lado tenemos la proyección. ¿Qué es la proyección? La proyección es transferir objetos o elementos míos hacia algo más. Si piensan en la etimología de la palabra proyectar, la palabra proyecto viene de, pro y eyecto en griego, y eyecto significa lo que se arroja, lo que está arrojado, lo que arrojamos. Por eso los proyectores se llaman proyectores, porque proyectan algo, arrojan una imagen. Entonces, una proyección es arrojar algo. ¿Pero qué estoy arrojando? Una proyección es cuando un individuo proyecta, arroja de sí mismo sus síntomas, sus deseos, hacia otro objeto diferente. Por eso, el clásico ejemplo de la proyección son los celos. Los celos son un fenómeno proyectivo. ¿Por qué? Porque piensen en esto. Cuando alguien tiene celos de alguien, así imagínense, estás tú con tu novia, con tu novio, y dices, es que ese güey me pone celoso. Ese individuo te pone celoso
porque tú crees que ese individuo es, escuchen bien, deseador de tu mismo deseo. Crees que desea lo mismo que tú. Crees que desea la misma gorda que tú. No, carnal, nadie desea tu vieja culera. Nadie desea tu güey gordo que usa playeras del Cruz Azul, no, nadie. Pero cuando proyectas tu deseo al otro, cuando arrojas tu deseo al otro, se está dando como celos, se está creando este circuito de ese fenómeno proyectivo. Pues en ese sentido la proyección es cuando yo transmito esos elementos de mi estructura como sujeto hacia otra cosa, que puede ser un objeto o una persona. Bueno, ya para ir terminando esto, bueno, no ir terminando esto todavía, porque todavía parece que esto le jala así un poco, pero somos fuertes, ¿no? Tienen voluntad. No sean putos, ¿no? Vamos a dar unas palabras del chiste y voy a hablar un poco de Jung, sobres. ¿Por qué del chiste? Vamos sí, los chistes. ¿Alguien se sabe un chiste? Si alguien se sabe un chiste, este es el momento. This is the moment. Yo me sé chistes. A ver, ¿qué es más gracioso que un niño muerto? ¿Nadie? Un niño muerto vestido de payaso. Por ahí tengo un libro de chistes. Se los quería enseñar. Estamos buscando el libro de chistes. Miren. Screenshot, amigos. ¿Ven qué feliz está Sisek? Mis chistes, mi filosofía. Pues ya que vamos a hablar del chiste, para que se relajen así un poco, les voy a leer un chiste. Pero les advierto, los chistes de Sisek están de la verga, güey. Está mejor mi chiste del niño muerto. A ver, busquemos algún chiste no muy largo, porque sus pinches chistes luego son de varias páginas. Bueno, a ver, no he leído voy a leerlo. Si les da risa se ríen, si no, no. Y después ya continuamos con el chiste en Freud. Uno puede incluso convertir en una triada hegeliana los versículos del Salmo 23, 2.4. La Biblia, ¿no? Cito el Salmo. Aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me sosiegan. Fin de la cita. Su primera negación habría sido una inversión radical de la posición subjetiva, como una versión rapera del gueto. Cito, aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré, pues soy el cabrón más hijo de puta del valle. ¡Pah! Dice Sisek. Entonces aparece la negación de la negación que transforma todo el campo, deconstruyendo la posición binaria entre el bien y el mal. Cito, aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré, pues sé que el bien y el mal no son más que opuestos binarios metafísicos. No manchen, qué buen chiste. A mí sí me gustó. todos me la pelan, ríanse. ¿Sí? Ya. Ese fue el chiste de Sisek. Como pueden ver, el humor de Sisek yo lo definiría como no muy gracioso, pero a mí sí me gusta. Bueno, en fin. Para Freud, el chiste, al igual que el sueño, es una estructura narrativa. Y para Freud, el chiste y el humor tienen una relación directa con el inconsciente y con la censura. ¿Por qué? Bueno, Freud dice, a ver, ¿se han puesto a pensar por qué a la gente le da risa lo que le da risa? Así, ¿por qué de repente, así... Alguien ya se rió, a huevo. ¿Por qué de repente así vemos que un hombre, no sé, va en un automóvil y choca y se hace cagada y nos da risa? Y dice, qué pendejo. ¿O por qué de repente así vemos, no sé, hay gente que se pasa así haciendo chistes de homosexuales y así dice, no, es que los gays así, y es que el pito así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O por qué hay gente así que así puros pinches chistes de, no sé, de la muerte, güey, o de judíos, güey? O sea, ¿por qué nos da risa lo que nos da risa? Freud diría que la risa funciona como una especie de atenuador. Por eso también el humor es una especie de censura. El humor, la risa, el chiste, todo esto, que no es lo mismo, tienen una relación directa con el inconsciente porque crean una distancia
y atenúan el efecto de algo que puede ser traumático para un individuo. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que el sujeto que se pasa haciendo chistes de homosexuales en realidad tenga un deseo ahí que tenga que ver con eso, quién sabe, puede ser, ¿no? Pero el hecho de que haya una recurrencia a ciertos ejes temáticos sobre las bromas tiene que ver porque hay una relación directa con el contenido inconsciente. Entonces, en ese sentido, el chiste tiene una estructura similar al sueño. Tiene un contenido manifiesto, que es el chiste que nosotros contamos, y tiene un contenido latente, que es ese vínculo, igual que en el sueño, ese vínculo con el contenido reprimido que hace que nos dé risa lo que nos da risa. Sale. Vientos. Y ahora vamos a hablar un poco de Jung, que también en la clase pasada dije unas palabras de Jung, porque ahí me decían, habla de Jung, habla de Jung. Odio a Jung, me caga Jung, pero vamos a hablar un poco de Jung. Sale. Bueno, Jung escribe un libro, por ahí lo tengo, pero lo estaba buscando hace rato antes de que empezara la clase, pero no lo encontré. El que es considerado el gran libro de Jung, según yo, es ese libro que llaman El hombre y sus símbolos. El hombre y sus símbolos es un libro. Bueno, ahora acompáñenme, culeros. Vamos a ver si lo encontramos mientras les platico. Estamos aquí en la ventana, en el librero, pero les voy platicando. Jung, el hombre y sus símbolos. Jung, el hombre y sus... ya lo encontré. Jung, el hombre y sus símbolos. No es un libro que escribe él solo. Es un libro que más bien Jung edita de alguna manera. Vamos a darle vuelta a esto. Jung, el hombre y sus símbolos. Entonces, Jung, el hombre y sus símbolos es un libro que les digo que no escribe solo Jung. Lo escriben todas estas personas. Y Jung, estos son los discípulos de ese güey, son sus padawans. La introducción de Don Pendejo, John Freeman, y no es porque yo diga Don Pendejo. Jung también decía, yo le di a leer el texto porque era una persona común, con capacidades normales. Entonces él iba a poder, si él lo entendía, todos iban a entender mi libro. Y entonces el libro, como pueden ver, solamente un capítulo, el acercamiento al inconsciente, lo escribe Jung. Los otros los escriben sus alumnos. Entonces solamente vamos a dedicar unas palabras al primer ensayo de Jung, que sinceramente es el único que he intentado leer y ni siquiera lo leí completo porque me caga Jung. Pero ya les voy a decir por qué. Entonces vamos a hablar de él, de algunas cosas, y después les voy a decir por qué me cae mal. Qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene. Jung plantea una teoría del inconsciente diferente a la de Freud, porque en algún punto Jung ya empieza a meterse así con cosas místicas, mágicas del alma y de abrir tu tercer ojo, y que hay que hacer así rituales de masónicos para... Si hay masones aquí, sálganse. Aquí no admitimos masones, ¿no? En Teoría y Muerte no hay masones, a la verga, no. Aquí sí hay discriminación masónica. Esa gente me caga, güey. Son así como esos del Facebook que te dicen, hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Son el cáncer del mundo. En fin. Carl Jung, el hombre y sus símbolos. Carl Jung va a proponer, antes que nada, que hay una tópica del inconsciente diferente a la que señala Freud. Y entonces, Freud dice que hay consciente, que hay preconsciente, que hay inconsciente, y Jung dice, hay algo que se llama inconsciente colectivo, que está más abajo de todo lo demás. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Jung dice que a través de toda la historia de toda la humanidad, los hombres han recopilado una serie de símbolos que se han repetido tanto en la historia de la humanidad, que ya interiorizamos y que para todos significa lo mismo. Eso dice Jung. Entonces él dice, sí, por eso las cruces, como la de Cristo, siempre tienen que ver con relaciones edípicas. Dices, bueno, no suena tan inverosímil, podría ser. Dice, y por eso hemos formado tantos cultos de adoración al Padre Muerto, como es el cristianismo, como es, todas las cristianas, ¿no? El judaísmo, los del Islam y todos ellos que creen en mártires. ¿Por qué? Porque creen en la figura de un padre caído al cual responderle. Vientos.
Entonces Jung ahí medio va, y dices, órale, entonces el inconsciente colectivo es como una matriz social donde habría una serie de símbolos colectivos que para todos significan lo mismo. Y ahí diríamos, a ver, Jung, pero ¿no se parece un poco a la idea del diccionario de sueños? Que ya dijimos que no puede ser. Y él dice, bueno, es que sí, pero no es el diccionario de sueños, es el inconsciente colectivo. Dices, bueno, puede ser, pero tengo mis reservas, carnal. Haz tu escuela, le dijo Freud. Llégale a pensar mamadas a otro lado. Entonces, igual, reservas ante Jung. Entonces, eso es lo primero que hay que decir ante él. Funda esta idea de que hay un inconsciente colectivo. ¿Qué más? What more? What more with my good friend Carl Gustav Jung? Bueno, después Jung dice que los hombres, que la psique humana, que la psique de todos los hombres, se estructura a partir de algo que él llama arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Los arquetipos son unas matrices binomiales que para él rigen las conductas del individuo. Y entonces él dice, estos arquetipos son, creo que son 4, a ver. Él dice, madre padre, anima animus y sombra persona. Sale, son 3. Esos son los 3 arquetipos de los cuales habla Jung. Madre padre, anima animus y sombra persona. Entonces Jung dice que que nuestra estructura psíquica se compone de un equilibrio o un desequilibrio en base a estos arquetipos. Entonces él dice que estos arquetipos son cosas que nosotros interiorizamos y que nos rigen. Por ejemplo, en el primer arquetipo, madre-padre, él dice que se nace provenido de una madre, que es el origen de la vida, y que por eso se desea la madre. Pero que el padre en oposición, va a ser, como decía Freud, esa estructura que va a tratar de neutralizar nuestras conductas de placer. Bueno, y entonces Jung dice, entonces aquí tenemos un primer arquetipo, madre-padre, y este arquetipo se va a inscribir en la psique del individuo. Por eso todos los individuos dentro de ellos mismos tienen algo de madre y algo de padre. La alteridad del padre, dice por ejemplo Jung, surge del miedo al Padre Todopoderoso, que les repito, este tipo de señalamientos a cosas como las cosas cristianas o cuestiones de este tipo. Bueno, anima animus. Anima animus se refiere a la diferencia entre lo femenino y lo masculino. El anima sería lo masculino, mientras que el ánimo sería lo femenino. Y bueno, aquí recuerdo un ejemplo que Jung narra en el libro respecto a un sueño. Es que yo tengo un paciente que sueña que va caminando por la calle y ve a una prostituta y se despierta. Y Jung le dice a este paciente, es que lo que usted soñó es un fenómeno proyectivo porque hay un desequilibrio en su ánima y su ánimos, porque sus deseos femeninos, porque usted tiene deseos femeninos que no ha aceptado, se realizan en este sueño donde esta prostituta que ve es usted mismo. Y eso lo ve porque usted ha hecho un esfuerzo así muy grande por negarse y convivir con esta feminidad propia de usted. Entonces para Jung los conflictos, por ejemplo las pesadillas, la angustia o todo este tipo de patologías que podrían darse surgen de los conflictos de los desequilibrios entre los arquetipos, entre lo femenino y lo masculino, el ánima y el ánimus, entre el madre y el padre, entre la sombra y la persona. Pasando a la sombra y la persona, este arquetipo se refiere a lo animal y lo humano. Jung dice que este arquetipo se refiere a la diferencia entre lo animal y lo humano en la psique humana. Y ese arquetipo, si lo conectamos con Freud, se refiere a la libido, a las pulsiones que se quieren satisfacer, a ese deseo que queremos satisfacer constantemente. Entonces para Jung esa sombra es la parte animal que todos los individuos tenemos, que nos recorre y que nos hace desear cosas primitivas, animales, coger, cagar, comer. Y la persona, por otro lado, es decir, por ejemplo, comer, cagar, comer, sobrevivir, reproducirnos,
que son cosas que normalmente se asocia a algo maligno y algo monstruoso. Por otro lado, la persona sería como una especie de máscara que busca neutralizar a la sombra. Es una especie de censura que mediante rasgos civilizatorios interiorizados neutraliza a la sombra. Y una vez más, si nosotros tuviéramos conflictos de angustia, de depresión o cualquier otra patología que pudiera haber, para Jung vendría de un desequilibrio entre estos arquetipos. Ahora sí, ya para ir terminando con Jung, ¿por qué no me gusta Jung, carajo? Fuck, después de haber dicho estas cosas. No me gusta Jung porque aunque parte de su teoría va bien, cuando ustedes empiezan a leer el libro, hay una parte donde dice, es que los sueños predicen el futuro. No. Sí, no. Sí. Dices, no, carnal, eres un pendejo. No, sí, sí, predicen el futuro. Dices, a ver, ¿cómo carajo van a predecir el futuro? ¿Y cómo vamos a diferenciar el psicoanálisis de la magia si los sueños predicen el futuro según tus mamadas? Y él dice, es que yo tuve una paciente que era una niña que soñaba que se despedía de su familia. Decía, Dios, Dios. Y de repente un día se murió. Y por eso es como si ella hubiera sabido que ya se iba a morir. Dices, no, güey, ya, volviste a la idea de los diccionarios. Esto es algo serio que dice Jung ahí en el libro. ¿Por qué no me gusta Jung? Bueno, a ver, eso no es cierto, amigos. No es cierto que los sueños puedan predecir el futuro. Lo que sí es cierto es que un mal psicoanalista puede inducir estados de paranoia, de angustia, de depresión, psicosis o cosas que ni se imaginan por malos tratamientos. Y si tú le dices a un paciente que soñó, que se moría, que sí se va a morir, porque el inconsciente nos habla del futuro, no, carnal, no estás ayudando a que la gente se sane. Probablemente le estés haciendo más daño que bien. Entonces, por eso no hay que tomar... Por eso yo critico tanto a Jung. Porque Jung, al hacer este tipo de afirmaciones, está haciendo daño a la salud mental de la gente. O sea, no podemos comprar ese tipo de cuestiones como gente que se dedica a tratar de explorarlas la psique de un individuo. No podemos creer esas cosas. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es algo aparte. Por eso Freud y Lacan prescinden del psicoanálisis junguiano y lo mandan a la verga y le dicen, no, güey, vete a otro lado, nosotros no queremos saber de ti y que el psicoanálisis se olvide de ti a la verga. Incluso Lacan, que fue expulsado de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, sigue siendo considerado parte del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque él sí tiene razones por las cuales dice y hace las cosas que hace. Razones, digamos, de salud mental. Y ya este carnal no tanto. En fin. Teoría y muerte. ¿Qué va a pasar, amigos? No va a haber teoría y muerte indefinidamente. No sé hasta cuándo. Motívenme. No sé qué vaya a pasar. Les quería hablar también un poco esta clase de por qué el psicoanálisis es la mejor terapia de todas frente a cualquier otro tipo de terapia, la conductista, el conductivismo, el humanismo, o cualquier otra que se puedan imaginar. Pero llevamos aquí ya casi una hora. Bueno, les voy a decir unas cosas de por qué y después hablamos de esto. Pero básicamente, para que lo vayan pensando, piensen esto. Si ustedes van con un psicólogo conductista porque eres alcohólico, el conductista te va a decir, es que nosotros podemos modificar tu conducta. Cada vez que sientas ganas de beber, te vamos a poner y te va a dar así un toque. Y entonces en 2-3 semanas ya no vas a querer tomar, porque tu cerebro va a hacer una conexión entre beber y el dolor. Y tú dices, sobres. Y entonces el tipo se cura y deja de beber, pero de repente empieza a ver pornografía, así, machín. Pam, pam. Pero ya no toma. Y entonces vuelve con el conductista y dice, bueno, te ponemos otro. Y se lo ponen. Y cada vez que veas pornografía te va a dar. Entonces el tipo está ahí viendo porno. Y le empieza a dar. Y entonces deja de ver porno. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a comprar billetes de lotería. ¿Por qué pasa eso? Porque un conductista está tratando de operar, está tratando de curar a alguien, si viéramos el grafo de Lacan, desde el plano de la conciencia. ¿Se acuerdan que este era el plano de la conciencia? Quiere curar a alguien desde la conciencia sin saber por qué él inconscientemente realiza esas conductas destructivas. El psicoanálisis va a tratar de operar desde arriba, desde el inconsciente, para que cuando esto de aquí se comprenda,
se pueda modificar el plano de la conciencia, el plano consciente. ¿Recuerdan eso? Entonces, el conductismo opera desde el plano de la conciencia. Por eso no va a modificar nada en el individuo, porque no está operando nada en el plano del inconsciente. En cambio, el psicoanálisis opera desde el plano del inconsciente y desde ahí busca modificar, entender el porqué de las conductas del individuo. Sale. Otra, a ver, el humanismo. Imagínense ese mismo güey, el de la voluntad, el alcohólico. Y entonces va y dice, a ver tú, psicólogo humanista, el conductista me falló, pero tú me vas a ayudar. Y el humanista le va a decir, no te preocupes, tú tienes un arma muy poderosa. Así como Jorge Bucay, con esa voz. No te preocupes, tú tienes un arma muy poderosa, tu voluntad. Y me tienes a mí, Richard, y te amo. Y con tu voluntad y mi amor. Voy a grabar mis audios de apoyo, ¿no? Y los voy a vender, gente. Bueno, cuando tú vas con el humanista y te dice este tipo de mamadas, él te dice lo mismo. Y entonces el que tiene ganas de beber, cada que tiene ganas de beber, va a estar así. Tengo voluntad. Mi voluntad es fuerte. Y va a seguir, y aunque no beba, no está modificando el síntoma primordial de todo esto. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es reprimiendo el realizar ese tipo de conducta. Pero ¿eso qué? Eso no hace que se cure. Eso no cura a la gente. Nuevamente, ¿por qué? Porque la voluntad, es cuando el humanista te dice, tú puedes, eres el mejor. Tu coach, cuando tu coach te dice, eres un dios, tú puedes. Tienes el pene más grande del mundo, pero soy mujer. No importa, no importa, lo tienes, ¿no? ¿Por qué no funciona? Porque están operando desde el plano de la conciencia. Y ahí no estamos modificando nada en la estructura psíquica real del individuo. ¿Por qué? Porque la voluntad lo único que hace es reprimir. Nuevamente, hay que explorar el inconsciente del individuo para comprender el por qué tiene la necesidad de esas actividades y de ahí, pues, profundizar y ver qué sucede. Entonces ya, ahora sí, sobres perros. Teoría o muerte. No salgan de sus casas, no sean pendejos. Nos vemos en el futuro. En el futuro tal vez hablemos de deconstrucción. En el futuro tal vez hablemos de CISEC. En el futuro tal vez hablemos de mi vida. En el futuro tal vez hablemos más de el culo y el arte. No sé qué vaya a pasar. Pero pues cámara, gente. Nos estamos viendo. Paz.